Bonjour, bienvenue à notre clase de FLE pour 12e année. En español, buenos días, bienvenidos a nuestra clase de francés, lengua extranjera para 12º año o 12º grado. Hoy día me emociona que hemos llegado a un tema que a veces por tiempo no logramos tratar, y es el tema de la ville. Además de eso, vamos a hacer un repaso de nuestros medios de transporte y vías de comunicación y cómo se clasifican estos, y además de ello también vamos a ver que ellos como sustantivos tienen género y número. Primero, como siempre, vamos a comenzar con una frase para motivarlos a que sigan adelante y se sientan alegres de aprender. Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. En la mañana tú puedes permanecer acostado para proseguir tu sueño o levantarte para realizarlo. Como ven, nuestro tema, la ville. El contenido es algunos verbos de desplazamiento de la ville. La ville significa la ciudad. Una fórmula para describir nuestro barrio o nuestro lugar donde nosotros vivimos. Les endroits de la ville, es decir, algunos espacios y lugares de la ciudad. Les moyens de transport, como les dije hace un momento, los medios de transporte, cuáles son masculinos, cuáles femeninos, y qué preposiciones utilizamos con ellos. Bien, vamos a comenzar con los verbos de desplazamiento dentro de la ciudad. Aquí hay una lista que creo que llega a 10. Algunos de ellos ya los conocemos. Por ejemplo, habiter, lo explicamos en la clase referente a se présenter, ¿verdad? Entonces, este ya lo conocemos y sabemos que significa vivir en un lugar. El verbo aller lo conocemos desde que aprendimos la marsellesa. ¿Por qué? Porque la primera frase de la marsellesa es Allons enfants de la patrie. Y allons significa vamos. Lo que significa que esto a su vez es una conjugación del verbo ir, o sea, aller, en presente, en modo imperativo, ya que no nos muestra realmente cuál es el sujeto, pero lo deducimos por de qué se trata la conjugación. Venir, que significa igual que en español venir. Recordemos que francés y español son familia porque todos descienden del latín. Está, entre otros verbos, revenir, que significa volver, entrer, que significa entrar, rentrer, volver a entrar, sortir, salir, descendre, descender. Este descendre se utiliza mucho cuando nos bajamos de un medio de transporte. Monter, subir, o montarse en el bus, en el metro, en el taxi, ¿verdad? Tourner, girar. Traverser, atravesar, se utiliza también cuando hablamos de cruzar calles. S'arrêter, detenerse. Ahora, yo no voy a enseñarles la conjugación en presente de todos estos verbos, sino solamente algunos, pero sí era mi deber mostrárselos porque son muchos los verbos que utilizamos cuando hablamos de desplazarnos a través de la ciudad. Pero verbo que sí yo voy a mostrarles cómo se conjuga, verbo aller. ¿Por qué? Porque más adelante el verbo aller se convierte en el auxiliar de un tiempo verbal que se llama futur proche. Pero vamos a verlo en presente. Primero vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre, para que recordemos cuáles son los pronombres personales y cuál es la conjugación del verbo. Repaso pequeño. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, él. Estos son los pronombres personales. Entonces, el verbo ve, va,
allons, aller, vont. ¿Cómo suena esto junto? Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ¿Ven? Es fácil de pronunciar. Aquí en la imagen nos muestra algunos lugares donde nosotros podemos ir. Me gustó esta imagen porque a la vez tiene lugares que podemos relacionar con la ciudad o con el lugar donde vivimos. Por ejemplo, je vais au cinéma. Tu vas au cinéma. Él va a la poste. La poste es el correo. Vous allez aux toilettes. Entonces, vamos también el verbo venir, que también es importante por dos cosas. Uno, ya lo conocíamos cuando nos aprendimos la marsellesa, porque recuerden que en la parte final de la primera estrofa dice il viene jusqu'à Danobra, ¿verdad? Entonces, en esa frase ya conocimos nosotros parte de las conjugaciones del verbo venir. Ahora vamos a conocer toda la conjugación en presente del modo indicativo. Pequeño repaso, como siempre, de nuestros pronombres personales. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Entonces, el verbo vient, 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 vient. Venons, venez, vienne, vienne. Todo junto. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elle viene. ¿Ven? Súper sencillo. Todo puede ser que solo escucharlo parezca un poco intimidante. Sin embargo, cuando uno llega a escuchar estas conjugaciones, se vuelven como cuando uno escucha la canción muchas veces. Ya el sonido termina siendo para nuestro cerebro algo normal, uno se acostumbra al sonido y entonces nos atrevemos a pronunciarlo. Entonces yo les recomiendo que estos videos los vean varias veces durante la semana para que vean que lograrán con la práctica pronunciar todas estas frases y palabras y habrán sentido que aprenden. Bien, pasamos al siguiente punto, que es cómo vamos a describir nuestro barrio y qué es lo que necesitamos para describirlo. Para llegar a esa ficha que está en la imagen, porque es una imagen muy bonita, pero en realidad no es más que una ficha como para indicarnos una idea de cómo describir nuestro barrio. Barrio, barriada, urbanización, el lugar donde nosotros vivimos, esa pequeña parte de la comunidad, se describe con una palabra, quartier. Y creo que tal vez no se les va a olvidar porque quartier, en la forma de pronunciar, suena como una marca, ¿verdad? Una marca que es conocida por muchas personas. Bien, necesitamos tres cosas. La primera son dos verbos. ¿Cuáles son esos verbos? Habiter y avoir. Habiter, vivir en un lugar, y avoir, tener. Segunda cosa, conocer el vocabulario de los lugares que existen en la ville, es decir, en nuestra ciudad. Lugares que existen como farmacias, plazas, parques, iglesias, la policía, los hospitales. Todo esto es parte de un vocabulario. Nosotros en nuestro módulo de duodécimo tenemos un vocabulario de los lugares de la ciudad y de algunos conceptos relacionados con ella. Y número 3, necesitamos conocer algunos adjetivos calificativos. En la ficha podemos ver en el post-it, en la imagen del post-it violet, que tenemos adjetivos como agradable, vivant, animé, tranquil, brillant, joli. Pero si usted considera que su mejor amigo, nuestro diccionario, contiene adjetivos que le agradan más para describir su barrio, perfectamente los puede utilizar. Bien, entonces vamos a iniciar con esta ficha. Primero vamos a usar el verbo habiter.
vamos a conjugar en primera persona del singular en tiempo presente del indicativo. J'habite, yo vivo. J'habite en, yo vivo en un. Entonces aquí hay dos opciones. Si usted vive en una barriada, barrio o urbanización que es grande, usted va a decir j'habite en grand quartier. Si por el contrario usted vive en un lugar que es una comunidad pequeña, usted va a decir j'habite en petit quartier. Entonces, y recuerden siempre en casa, traten de hacer el ejercicio de recordar que estos sonidos nasales on, por aquí, se ponen el dedito aquí, lo practican y lo practican hasta que lo puedan sacar, para que tengan la confianza de pronunciar estos sonidos que en español no existen. Después que ya decimos que no, el tamaño de nuestro quartier, nuestro barrio, barriada o urbanización, decimos entonces qué tipo de lugar es. C'est un quartier, el mío, c'est un quartier agradable et tranquille. Agradable y tranquilo. Pero, como les digo, si el mejor amigo suyo para esta clase, es decir, el diccionario, tiene unos adjetivos calificativos que le agradan a usted más para describir su barrio, tenga toda la confianza de utilizarlo. Después de eso, vamos a hablar de las cosas o de los lugares que hay en nuestro quartier. Dans mon quartier, il y a. Dans mon quartier, il y a. Aquí es donde vamos a utilizar el verbo avoir. Pero, y vamos a utilizar nuestro ya conocido pronombre personal de la tercera persona del singular en masculino, il. Y les voy a presentar otro pronombre que en realidad no es personal, se utiliza en esta forma del verbo para cuando tenemos la expresión hay. Cuando yo digo que hay algo en un lugar o en un tiempo, que hay, entonces decimos il y a. Il en nuestro pronombre personal y, que es una y, es otro pronombre que entre muchos de sus usos tiene este uso. La a es entonces el verbo avoir conjugado en tercera persona del singular. Il y a, se dice il y a. Dans mon quartier, il y a. En nuestra ficha, como ejemplo, decimos une pharmacie, une place, un magasin de chaussettes, de bar. ¿Ven? Pero si en su quartier, si en su barrio, si en su lugar donde usted vive, existe en vez de farmacia, plaza y almacén de zapatos, o barcos o bares, si hay una iglesia, si está la policía, si usted vive cerca de un hospital, todo esto está en nuestro vocabulario de la vida. Entonces, si no hay, en vez de decir il y a, decimos dans mon quartier il n'y a pas. En nuestra ficha, en el post-it naranja dice dans mon quartier il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de métro, il n'y a pas d'épicerie, de magasin. Épicerie no es más que lo que nosotros llamamos abarrotería, y magasin son los almacenes, como los almacenes que existen en el centro de la ciudad. Bueno, entonces aquí podemos, en esta otra diapositiva, podemos observar algunos de los lugares que existen en cualquier ciudad. No todas las ciudades tienen todos estos lugares y estructuras. Por ejemplo, no todas las ciudades tienen aeropuerto. No todas las ciudades tienen playa, ni todas las ciudades tienen sitios para jugar bolos. Pero algunos de estos lugares se pueden utilizar para hacer las oraciones de las que hablamos antes.
l'église, l'hôpital, le cinéma, que es el cine, le stade, importante, cuando hablamos de sala de belleza, esta tiene varias formas de ser nombrada, pero una de las más populares es le salón de coiffure. Coiffure porque coiffure es peinado. Quiere decir que estos lugares allá se inventaron para que la gente fuese a que los peinaran. Y algunas estructuras en la ciudad no se llaman igual que en español. Por ejemplo, el municipio, en muchos lugares se le llama l'hôtel de ville, como quien dice el hotel de la ciudad. La precisión histórica de por qué se le llama l'hôtel de ville no la poseo. Sin embargo, sí les invito a que investiguen por qué se llama así. Es un dato bastante curioso, ya saben, el municipio, hotel de ville. Bien, vamos a examinar nuestro vocabulario del que he estado hablando. Vocabulario de la ville se encuentra en nuestro módulo de duodécimo en la página 31. Bueno, en la página 31 de su versión virtual. A veces existen unas diferencias de uno u otro número de páginas. Sin embargo, les digo esta página porque esta es la que aparece en la versión virtual de nuestro módulo. Entonces, como les decía, algunos conceptos que tal vez no he mencionado. Si usted no vive en la ville, usted vive a la montaña o a la campaña. La campaña ya la conocemos porque es un concepto que está inmerso también en nuestro ya conocido himno de Francia, la Marseillaise. La campaña no es más que el campo. La montaña propiamente es la montaña. Si usted vive a la playa, en la playa, en nuestro país hay personas que realmente, literalmente tienen su casa en la playa. Viven, ils habitent à la plage. Ils habitent à la plage. Vamos a examinar también entonces las vías de comunicación, porque esto es importante. En español, aquí en Panamá tenemos calles, avenidas y propiamente carreteras, que son las que prácticamente atraviesan todo el país y que son las principales para ir a cualquier lugar. Entonces, simplemente una calle se le llama une rue. Rue, calle, une rue, una calle. La avenida se llama la avenue. Avenue, la avenue. Y la carretera propiamente se le llama route. Une route. Respecto a esto, para que puedan recordar esta última palabra, hay una canción muy bonita, muy pegajosa, que se las he añadido en una diapositiva posterior, y ella se llama Sur ma route. Es bastante movida, pegajosa, podrán recordarla, se las recomiendo mucho. A ver, es importante que se aprendan este vocabulario para que puedan manejar el tema de la ville. Hay estructuras que, como les decía, otra de las estructuras que no se llaman ni parecido al español, por ejemplo, la estación del tren o una parada del tren, como quieran llamarle, se llama gare, un gare o la gare. Y la parada de bus se llama un arrêt de bus. Y si quieren utilizar los artículos definidos, en vez de los artículos indefinidos como encontramos en el vocabulario, si lo notan, cada estructura, cada lugar se encuentra acompañado de un artículo. Ellos nunca presentan un sustantivo solito. Entonces, cuando usted observa la, le,
L apóstrofe. Esos son los definidos. Cuando usted ve un, como un bâtiment, que es un edificio, une, como une rue, una iglesia, o de, que es el plural de ES, que aquí no lo vemos porque no fue necesario. Esos son los indefinidos. Es importante diferenciarlos y utilizarlos porque la verdad es que estos tipos de determinantes se utilizan bastante. Entonces, ya sabiendo esto, les invito a que hagamos en casa un pequeño ejercicio. Vamos a agarrar una página y con un crayón, o sea, un lápiz o un estilo, o sea, un bolígrafo, cualquiera de los dos que sea de su preferencia, les invito a que entonces, usando la imagen de inicio, que es decir, esta de acá, es nuestra ficha que estábamos explicando, usando la imagen de inicio vamos a desarrollar cada uno su propia ficha. Como les digo, son 4 cosas de las que hay que hablar. Si mi lugar es grande o pequeño, si mon quartier es grand o petit. Si mon quartier es joli, brillant, animé, vivant, etc. Cualquier adjetivo calificativo que usted desee para hablar de son quartier. ¿Y qué hay y qué no hay? Dans mon quartier, il y a. Dans mon quartier, il n'y a pas. Yo voy a hacer, lo voy a mostrar para que ustedes vean cómo se hace en casa. J'habite un grand quartier. Mon quartier est joli et animé. Dans mon quartier, il y a une église, un centre de santé, il y a une école et un lycée. Dans mon quartier, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas un parc. Et il n'y a pas una estación de policía. En español sería, yo vivo en un barrio grande. Mi barrio es bonito y animado. En mi barrio hay una iglesia, una escuela, un colegio y un centro de salud. En mi barrio no hay cine y no hay estación de policía. Es un ejemplo de cómo se hace. Cada uno tendrá que observar su barrio para ver qué cosas puede decir. Entonces, cosas importantes para manejarnos dentro de este tema de la ville. En la página 19 de nuestro módulo de duodécimo podemos encontrar un pequeño tema que se llama le preposición. Yo recuerdo que una de las cosas finales que recomendé en la última clase era que leyeran este tema y se lo aprendieran. ¿Por qué? Porque en la siguiente página encontramos esta imagen y la idea de esta imagen, de este pequeño ejercicio, es que visualmente pudiéramos decir en qué posición está el pequeño ratón respecto a los demás objetos, ¿no? Entonces, vamos a pronunciar todos estos términos, porque me imagino los habrán estudiado, pero tal vez no habrán escuchado cómo se deben pronunciar. Sans, sonido nasal. Sur, sous. Dans, devant, derrière, entre, avec, à gauche, à droite. Vamos a hacer un alto aquí. A gauche, a la izquierda. A droite, a la derecha. Gauche, droite. Gauche, droite. Près de, cerca de. Au milieu,
de, au fond de. Aquí vamos a hacer un alto porque aquí hay una dirección que en español, aquí en Panamá, utilizamos mucho. Cuando hay alguien que dice, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Entonces el dueño de la casa te dice, al fondo a la derecha. Au fond à droite. Al fondo a la derecha. Au fond à droite. Au-dessous, por encima. Au-dessous de, por debajo. À côté de, al lado de. En face de, enfrente. Loin de, lejos. Loin de, lejos. Sí. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se pronuncia, examinemos nuevamente nuestra imagen en casa. Entonces ustedes dirán si es loin de, si es devant, si es à côté, si es à droite, si es à gauche, si es près de, si es loin de. Hay muchas posibilidades y algunas de las imágenes pueden tener más de una respuesta. Entonces, vamos a hacer nuestro pequeño bilan. Bilan significa repaso. Por eso es que esta diapositiva dice, recordemos el vocabulario de la página 17. Les moyens de transport. Entonces, aquí dice, les moyens de transport permettent aux gens de se déplacer sur terre, sur l'eau, dans l'air. En español, los medios de transporte permiten a las personas desplazarse sobre la tierra, bajo la tierra, sobre el agua, bajo el agua y en el aire. Entonces, aquí en casa quisiera que, observando esta bicicleta, pudieran pensar y escoger la mejor respuesta. Coche la bonne réponse. Este medio de transporte va sur terre, sur l'eau, dans l'air. En español, este medio de transporte va sobre la tierra, bajo la tierra, sobre el agua, bajo el agua o en el aire. Otro juego que quisiera que brevemente hicieran en casa es un juego de asociación. À droite, on a des moyens de transport. Quelques moyens de transport. A la derecha tenemos algunos medios de transporte, ¿verdad? À gauche, on a les images. A la izquierda tenemos las imágenes de esos medios de transporte. Entonces, traten de hacerlo sin ver el vocabulario. Tómense 2 minutos y traten de hacerlo como si fuese un pareo sin ver el vocabulario. Pasados los 2 minutos, entonces observen si sus respuestas son las correctas. Vamos, mientras ustedes hacen, a tomarnos el tiempo de pronunciar estos medios de transporte. Moyen de transporte. Avión, un avión, bateau, montgolfière, helicóptero, voiture. Yo creo que aquí tal vez la más fácil de resolver sería avión. Y después de esa tal vez voiture, porque la voiture yo la he utilizado en clases anteriores como ejemplo y es probable, muy probable que algunos de ustedes recuerdan de qué se trata. Bien, entonces, algunas de las respuestas están en esta diapositiva. La voiture, le vélo o bicicleta,
lo scooter. Como observan, aquí lo scooter no es como el scooter que nosotros conocemos, que es como una especie de juguete para los niños. Este es todo un medio de transporte, es como una especie de motoneta. Entonces, la moto, le bateau, l'avion, le train, le métro, le bus, le taxi. Y si notan, si observan, al estar ellos acompañados de un adjetivo, no, de un artículo definido, como le, la o el apóstrofe, significa que cada uno de estos medios de transporte, siendo sustantivos, tienen género. Unos son masculinos y es por ello que van a ir acompañados del artículo le, y otros son masculinos e irán acompañados del artículo la. Dirán ustedes, ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé qué género tiene el avión? Si el avión viene con una L y una apóstrofe. Para resolver eso solamente tenemos que preguntarle a nuestro mejor amigo el diccionario. Y en él ustedes van a encontrar al lado de la palabra avión. Eso sí, deben buscarlo en la parte donde las palabras se encuentran en francés. Entonces allí, entre paréntesis, o a veces no está entre paréntesis, hay una letra o hay dos letras. Cuando hay una letra, la primera letra es N, que significa nom. Y nom, además de el apellido nuestro, significa sustantivo. Nom, sustantivo. Y una N con un puntito. La otra letra puede variar. Puede ser una F o puede ser una M. F significa que es femenino y M significa que es masculino. De esta manera usted puede averiguar el género de cualquier sustantivo solamente preguntándole a nuestro querido amigo el diccionario. Entonces, algunos tips. C'est masculin, es masculino. Un autobús, un taxi, un métro, un avión, un traversier, un tren, un tramway. ¿Qué es que usted transversier? Traversier es el teleférico. Tramway es el tranvía. C'est féminin. Une barque, une ambulance, une bicyclette, une moto, une voiture, une montgolfière, une fusée. Y sí, un cohete sí es un medio de transporte, solo que es un medio de transporte que se utiliza para salir de la Tierra. Moyen de transport. Ellos van acompañados algunas veces en ciertas expresiones con una preposición. Y ello va a depender de qué tipo de medio de transporte sea. Y ya no va a depender del género de ellos como sustantivos, sino que va a depender de sus características como medio de transporte. Porque cuando usted se instala dentro, es decir, al interior de ese medio de transporte, usted va en voiture, en bus, en bateau, en tren, en avión, en helicóptero, porque usted va dentro de ese medio de transporte. Pero cuando usted va sobre, realmente usted no tiene que meterse dentro de ese medio de transporte, usted va a. Y esa A, como pueden observar en la imagen, tiene un acento grave, es decir, visualmente es como si tuviésemos una tilde nada más que inclinada hacia el lado contrario. Y es por ello que vamos a moto, a vélo, a pie, a esquí, a cheval. Entonces,
Espero que para ustedes haya sido una clase bastante sencilla. La verdad me satisface mucho haber podido tocar este tema porque casi nunca hay el tiempo para poder desarrollarlo y esta vez sí fue posible. Entonces, vamos a hacer nuestra checklist para que ustedes puedan estar claros en qué es lo que tenemos que desarrollar esta semana y qué cosas no debemos olvidar. Para esta semana era de Board 4, eso era para el 22 de agosto a las 23 horas con 59 minutos, es decir, a las 11 con 59. Sin embargo, aún si pierden los puntos por, valga la redundancia, la puntualidad, todavía están a tiempo de entregarlo. Dos cosas muy importantes para nuestros graduandos, es decir, ustedes. Hay que recordar dos fechas muy importantes. La primera es la docencia con el personal de la UNACHI. Eso es el viernes 28 de agosto a las 2 de la tarde por Meet. Y la administración estará facilitándoles a ustedes el link para entrar. Y otra cosa muy importante que se las recomiendo porque va a ser de mucho provecho para ustedes, es una docencia que hay con la profesora Yericel el 29 de agosto a las 10 de la mañana. Este enlace sí lo poseo, así que lo he puesto en la diapositiva. Espero que lo disfruten, que aprovechen esos conocimientos porque ese tipo de ocasiones no se repiten tan seguido. Alors, on a fini pour aujourd'hui. Ça fait un plaisir pour regarder aujourd'hui. Et j'espère que vous ayez une belle semaine. Et quelques doutes, quelques problèmes, quelque chose que vous avez, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer quelques enregistrements en español. Por hoy hemos culminado nuestra clase. Ha sido un placer verlos hoy y cualquier duda, problema que tengan con las asignaciones durante la semana, no duden en escribirme o enviarme cualquier mensaje de voz referente a ello y veremos cómo les ayudamos a salir de sus dudas. Y espero que tengan una bella semana. Au revoir.